Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en ese universo fascinante y a veces turbulento del espectáculo y la farándula turca. Saben que aquí siempre hay tela que cortar. Hoy nos vamos a adentrar en un tema que ha estado generando una auténtica tormenta en redes sociales y en los medios de comunicación, la supuesta declaración de Kerem Bürsin sobre el padre de Hande Erçel. Sí, lo sé, el plato fuerte de la semana, o quizás del mes. Han surgido rumores, especulaciones descabelladas, titulares incendiarios y hasta noticias falsas que parecían sacadas de una novela. Y mi misión hoy es desenmarañar este intrincado laberinto de información para ofrecerles la verdad, la información precisa y sobre todo, un análisis objetivo de lo que realmente está sucediendo entre estos dos grandes actores, su relación pasada y sus respectivas familias. Así que hagan espacio en su agenda, prepárense su bebida favorita, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje lleno de chismes jugosos, verdades reveladoras y, quién sabe, quizás alguna que otra sorpresa inesperada. Pero antes de que nos zambullamos de lleno en el corazón del asunto, quiero recordarles, a los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Unirse a esta comunidad es la mejor forma de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde analizamos a fondo a sus celebridades favoritas, las últimas tendencias del mundo del entretenimiento y todo lo que está pasando detrás de las cámaras. Y a los que ya son parte de esta familia, 1.000.000 de gracias por su apoyo incondicional. Su cariño y sus comentarios significan el mundo para mí y son la mayor motivación para seguir creando contenido de calidad, pensando siempre en ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Todo este tsunami de especulaciones comenzó hace unas semanas, cuando varios medios de comunicación turcos comenzaron a bombardear las redes y los kioscos con titulares que gritaban escándalo, insinuando que Kerem Bürsin, de alguna manera, había hecho comentarios despectivos, ofensivos o, en general, negativos sobre el padre de Hande Erçel. Pueden imaginarse el caos que se desató. Los fans de la pareja, o mejor dicho, expareja, porque ya sabemos cómo terminó esa historia, se polarizaron en bandos irreconciliables. Unos defendían a capa y espada a Kerem, argumentando que era incapaz de tal bajeza, mientras que otros lo atacaban sin piedad, acusándolo de ingratitud y falta de respeto. La verdad es que la situación rápidamente escaló hasta niveles alarmantes, convirtiéndose en un caldo de cultivo tóxico donde reinaban los insultos y las acusaciones sin fundamento. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? ¿Realmente Kerem Bürsin pronunció alguna frase, por pequeña o inocente que fuera, que pudiera ser interpretada como una ofensa hacia el padre de Hande Erçel? Bueno, la respuesta concisa y directa es, rotundamente no. Y aquí quiero ser especialmente enfático y contundente, no existe la más mínima evidencia, ni un solo indicio, que respalde la afirmación de que Kerem Bürsin haya hecho declaración alguna, positiva o negativa, sobre el señor Erçel. Todo, absolutamente todo, parece ser una invención burda y descarada de algunos medios sensacionalistas, sedientos de clics y desesperados por generar controversia a costa de la reputación de los demás, sin importar el daño que puedan causar. De hecho, he dedicado horas, incluso días, a investigar a fondo este tema. He revisado meticulosamente entrevistas completas, artículos de prensa, transcripciones de programas de televisión, publicaciones en redes sociales, foros de discusión y hasta los rincones más oscuros de la web. Y les aseguro, no he encontrado ni una sola prueba, ni siquiera un comentario vago o ambiguo, que sugiera que Kerem haya hablado mal del señor Erçel. Es más, en numerosas ocasiones, a lo largo de su carrera y especialmente durante su relación con Hande, Kerem ha expresado públicamente su admiración y respeto no solo por la actriz, sino también por su familia, resaltando los valores y el apoyo que siempre le han brindado. Entonces, si la información es falsa, si no hay evidencia que la sustente, ¿de dónde surge todo este rumor? ¿Cómo se propaga una mentira de tal magnitud con tanta facilidad? Pues bien, como les adelantaba, algunos medios de comunicación, sin escrúpulos ni ética profesional, vieron en la ruptura de Kerem y Hande la oportunidad perfecta para alimentar su maquinaria de noticias falsas y generar polémica. Saben perfectamente que cualquier noticia, por más insignificante o inventada que sea, relacionada con estos dos actores es garantía de visitas, comentarios y, en definitiva, de ingresos publicitarios. Así que no dudaron ni un segundo en manipular la información, tergiversar declaraciones pasadas y crear falsas narrativas, todo con el único objetivo de vender más. Además, hay que tener en cuenta un factor clave, la relación entre Kerem y Hande terminó hace
Ya un tiempo y aunque al principio ambos se mostraron discretos, respetuosos y evitaron alimentar los rumores, es inevitable que con el paso del tiempo surjan especulaciones sobre las verdaderas razones que los llevaron a tomar caminos separados. Algunos dicen que la ruptura se debió a diferencias creativas irreconciliables, otros apuntan a una incompatibilidad de agendas, debido a sus apretados calendarios de trabajo, y otros, los más maliciosos y amantes del drama, sugieren la existencia de terceras personas involucradas en la relación. Pero seamos honestos, la verdad es que solo ellos dos, Kerem y Hande, conocen la verdadera historia detrás de su ruptura. Y creo firmemente que es profundamente injusto que se les juzgue, se les critique y se les someta a un escrutinio público constante sin conocer los detalles de su vida personal. Tanto Kerem como Hande son profesionales talentosos, personas admirables y merecen, ante todo, respeto y comprensión. Ahora, volviendo al tema central de este vídeo, la supuesta declaración de Kerem sobre el padre de Hande Erçel, es fundamental destacar que el señor Erçel es una figura muy querida y respetada en Turquía. Es un hombre de negocios exitoso, un empresario reconocido y, lo más importante, un padre ejemplar, que siempre ha brindado un apoyo incondicional a sus hijas, tanto en sus carreras profesionales como en sus vidas personales. Hande Erçel, en innumerables entrevistas y publicaciones en redes sociales, siempre ha hablado con un cariño y una admiración profundos de su padre, describiéndolo como su mayor ejemplo, su principal fuente de inspiración y el pilar fundamental de su vida. Es evidente que tienen una relación muy cercana, especial y llena de amor. De hecho, Hande ha confesado en varias ocasiones que su padre es quien le ha enseñado los valores más importantes y quien la ha impulsado a perseguir sus sueños con valentía y determinación. Por lo tanto, desde un punto de vista lógico y racional, no tiene ningún sentido que Kerem Bürsin, que siempre se ha caracterizado por ser una persona educada, respetuosa, considerada y con una gran inteligencia emocional, haga comentarios negativos o despectivos sobre el padre de Hande Erçel. Es una acusación absurda, carente de toda lógica y, sobre todo, sin ningún fundamento real. Además, hay que tener en cuenta un aspecto importante: Kerem y Hande, a pesar de haber terminado su relación sentimental, siguen teniendo amigos en común y se mueven en los mismos círculos sociales. Sería increíblemente incómodo, contraproducente y poco profesional que Kerem hiciera o dijera algo que pudiera dañar su relación con Hande y con su familia, generando un ambiente de tensión y animosidad innecesario. Es cierto, y no podemos negarlo, que la ruptura de Kerem y Hande fue un golpe duro para sus fans, quienes esperaban verlos juntos para siempre, construyendo una vida llena de amor y felicidad. Muchos todavía sueñan con una reconciliación, con la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Pero siendo realistas, lo cierto es que ambos han seguido adelante con sus vidas, han superado la ruptura y están enfocados en sus proyectos profesionales, buscando nuevos horizontes y persiguiendo sus sueños individuales. Kerem, por ejemplo, está triunfando en Hollywood, consolidándose como una estrella internacional con nuevos proyectos cinematográficos y televisivos que lo están catapultando a la fama mundial. Ha demostrado su talento y versatilidad en diferentes roles, ganándose el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Y Hande, por su parte, sigue siendo una de las actrices más populares, queridas y cotizadas de Turquía, con una exitosa carrera en la televisión y en el cine. Ha protagonizado numerosas series y películas que han batido récords de audiencia, demostrando su talento y carisma frente a las cámaras. Ambos, cada uno a su manera, se han reinventado, han evolucionado y han demostrado que son capaces de superar cualquier obstáculo que se les presente en el camino. Han aprendido a lidiar con la fama, con la presión constante de los medios de comunicación y con las expectativas del público. Y lo más importante, han sabido mantener su integridad, su profesionalismo y sus valores, a pesar de las dificultades. Por eso considero fundamental que no nos dejemos llevar por los rumores, las especulaciones y las noticias falsas que circulan por Internet. Es crucial que confiemos únicamente en la información verificada, contrastada y proveniente de fuentes confiables. No debemos alimentar el morbo, la controversia y el sensacionalismo barato. Y sobre todo debemos respetar la privacidad, la intimidad y la vida personal de las personas, incluyendo a las celebridades. En lugar de enfocarnos en los chismes, las mentiras y las acusaciones sin fundamento, deberíamos celebrar el talento, el éxito y los logros de Kerem y Hande, apoyándolos en sus carreras profesionales y brindándoles nuestro cariño y admiración. Son dos grandes artistas que nos han dado muchas alegrías a través de su trabajo y que merecen todo nuestro respeto y reconocimiento. Además, es fundamental que seamos conscientes del daño que pueden causar los rumores, las noticias falsas y la desinformación.
Pueden afectar negativamente la reputación y la imagen de las personas, pueden generar conflictos, malentendidos y enemistades innecesarias, y pueden incluso tener consecuencias legales graves. Por eso, antes de compartir una noticia, un rumor o una información dudosa en las redes sociales, debemos verificar cuidadosamente su veracidad, contrastar la información con diferentes fuentes y asegurarnos de que es precisa y confiable. No debemos ser cómplices de la desinformación, la manipulación y la propagación de noticias falsas. En el caso específico de Kerem Bürsin y Hande Erçel, es evidente que algunos medios de comunicación han intentado sacar provecho de su ruptura para generar controversia, aumentar sus visitas y obtener beneficios económicos a costa de su reputación. Pero no debemos caer en su trampa. Debemos ser críticos, exigentes y selectivos con la información que consumimos, y debemos apoyar a los medios de comunicación que se rigen por la ética, el profesionalismo y la responsabilidad social. Además, me gustaría recordarles algo que a menudo olvidamos: las celebridades también son personas, con sentimientos, emociones, sueños y miedos. No debemos olvidar que detrás de la pantalla, detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos que sufren, que se alegran, que se equivocan y que aprenden. No debemos juzgarlos ni criticarlos sin conocer su historia, sin entender sus motivaciones y sin ponernos en su lugar. Debemos respetar su privacidad, su intimidad y su derecho a vivir sus vidas de la manera que consideren más adecuada. Debemos recordar que la fama tiene un precio muy alto, y que las celebridades a menudo son víctimas de la presión de los medios de comunicación, del escrutinio público y de las expectativas del público. Por eso es importante que seamos empáticos, comprensivos y solidarios con ellos. Que les brindemos nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestra admiración. Que no contribuyamos a crear un ambiente tóxico, hostil y lleno de odio. Y que promovamos el respeto, la tolerancia, la comprensión y la aceptación. En definitiva, el tema de la supuesta declaración de Kerem Bürsin sobre el padre de Hande Erçel es un claro ejemplo de cómo los rumores, las noticias falsas y la desinformación pueden propagarse rápidamente por Internet y causar un gran daño. Pero también es una valiosa oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la información veraz, contrastada y confiable, y sobre la necesidad de ser críticos, exigentes y responsables con los medios de comunicación. Así que, por favor, les pido encarecidamente que no se dejen engañar por los titulares llamativos, las informaciones sensacionalistas y los rumores sin fundamento. Investiguen, verifiquen, contrasten y analicen la información antes de compartirla, de comentarla o de formarse una opinión al respecto. Y recuerden siempre que Kerem Bürsin no ha hecho ninguna declaración negativa sobre el padre de Hande Erçel. Todo es una invención, una mentira descarada, creada por algunos medios que buscan generar controversia, aumentar sus visitas y obtener beneficios económicos a costa de la reputación de los demás. En lugar de alimentar el morbo, la polémica y el sensacionalismo, celebremos el talento, el éxito y los logros de Kerem y Hande, apoyándolos en sus carreras profesionales y brindándoles nuestro cariño y admiración. Son dos grandes artistas que nos han dado muchas alegrías a través de su trabajo y que merecen todo nuestro respeto y reconocimiento. Y sobre todo, recordemos siempre que las celebridades también son personas, con sentimientos, emociones, sueños y miedos. Seamos empáticos, comprensivos y solidarios con ellos. Brindémosles nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestra admiración. No contribuyamos a crear un ambiente tóxico, hostil y lleno de odio. Y promovamos el respeto, la tolerancia, la comprensión y la aceptación. Ahora, para resumir todo lo que hemos hablado hoy en este vídeo, podemos concluir lo siguiente. Asterisco: no existe evidencia alguna que respalde la afirmación de que Kerem Bürsin haya hecho comentarios negativos sobre el padre de Hande Erçel. Asterisco: todo parece ser una invención burda y descarada de algunos medios sensacionalistas, sedientos de clics y desesperados por generar controversia. Asterisco: es fundamental verificar, contrastar y analizar la información antes de compartirla, de comentarla o de formarse una opinión al respecto. Asterisco: debemos celebrar el talento, el éxito y los logros de Kerem y Hande, apoyándolos en sus carreras profesionales y brindándoles nuestro cariño y admiración. Asterisco: y debemos recordar siempre que las celebridades también son personas, con sentimientos, emociones, sueños y miedos. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero sinceramente que les haya gustado, que les haya resultado informativo, entretenido y sobre todo, útil para tener una visión más clara y objetiva de este tema tan controvertido. Quiero agradecerles de corazón por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por brindarme su apoyo incondicional.
Significa mucho para mí que estén aquí, que sigan mi canal y que valoren mi trabajo. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de los rumores, las noticias falsas y la desinformación que circulan por Internet? ¿Cómo creen que podemos combatir la desinformación en las redes sociales y promover una cultura de información veraz y responsable? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a sus preguntas. Y si les gustó el vídeo, por favor, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo, a llegar a más personas y a traerles contenido de calidad, pensando siempre en ustedes. Además, no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes, nuevos temas, análisis profundos y entrevistas exclusivas. Así que estén atentos y no se pierdan nada. Muchísimas gracias de nuevo por su apoyo, su cariño y su confianza. Les mando un abrazo gigante lleno de energía positiva, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Cuídense mucho y recuerden siempre buscar la verdad.